¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estuvieron las fiestas? ¿Cómo estuvo el 18? Espero que descansado, a pesar de las lluvias, ¿cierto? Pero ya estamos en primavera oficialmente y los rayitos de sol nos iluminan aquí a través de la ventana de Radio UDEC con el campanil de fondo. Hoy día los quiero invitar a hablar de un tema duro. Es un tema duro, incómodo, pero lamentablemente urgente. Ahora vamos a hablar de la violencia vicaria. Esa que no solo busca dañar a la mujer, sino que utiliza como instrumentos a los hijos e hijas. Vacíos legales, cómo se manifiesta, eso y mucho más veremos hoy. Así que le doy la bienvenida a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy día, violencia vicaria en Chile. Y para hablar de este tema tengo una invitada, colega de esta casa de estudios, abogada, magíster en Derecho de Familia y fundadora de Abogada Consciente. ¿Cómo estás, Patricia Leiva? Bienvenida a Abogarrock. Bien, súper bien con estos rayitos de sol primaverales. Gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí y para hablar de este tema preocupante, urgente y desconocido. Porque me pasó mucho que al ver el afiche cuando anunciábamos que íbamos a hablar de violencia vicaria, muy poca gente sabe qué es violencia vicaria. Entonces yo dije, qué bueno que lo vamos a hablar porque es algo más común de lo que quisiéramos. Exactamente. A mí la primera pregunta que me hacen cuando decimos vicaria y me preguntan, ¿tiene que ver con la iglesia, Claro. con sacerdote? Y digo, no. Vicaria, la verdad que viene de interpósita persona. Ya. Entonces ya nos tenemos que imaginar una relación de 3 personas. Padre, madre, hijos. Uh-huh. A lo menos. Ya, claro. Entonces, Es a través de otro. Exacto. Ya. Y el interpósita persona aquí se da justamente porque quien quiere hacer daño Uh-huh. a la mujer, en este caso, utiliza a los hijos o hijas. Y que es lamentable. No sé, vamos a ver un poco, ¿cierto?, las consecuencias. Hay países como en España, ¿cierto?, que existe el reconocimiento explícito de la violencia vicaria en la legislación. En Chile, ¿cierto?, está el debate de la inclusión, si se incluye o no, es parte de violencia. Cuéntanos un poco de este debate, ¿cierto? Primero, definamos qué es violencia vicaria, ¿cierto?, y cómo lo recoge la legislación chilena. Mira, Sonia Vaccaro la define como aquella violencia que se ejerce en contra de los hijos con el objetivo de dañar a la mujer. Ya. Pero nosotros tenemos una buena noticia a partir de la ley 21.675, que estatuye medidas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres acá en Chile, que es la ley integral, Uh-huh. porque reconoce la violencia vicaria, no con Ya, el qué nombre bueno. de violencia vicaria, pero en el artículo 5, inciso segundo, dice que va a ser la violencia de género Uh-huh. que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes con el objetivo de dañar a las madres o cuidadoras. O sea, es la violencia vicaria en los Eso hechos. es la igual. violencia Qué vicaria. bueno. Sí, Eso sí. es la ley integral que la recoge. Exactamente. Antes de la ley integral no estaba reconocida expresamente, Uh-huh. pero sí existían los tratados, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer o la Convención Belén do Pará, y esas nos daban las herramientas para proteger a la mujer y los hijos. Y de hace muchos años, porque ese es del 90 aproximadamente. Sí, 89 y 98. Pero no se utilizaba Pero no mucho. se utilizaba. Sí, ese es el problema. De hecho, recordemos que la Belén do Pará se hizo muy famosa en el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco contra Martín Pradenas y me acuerdo que hablaba en las noticias de esto como si fuera algo nuevo y no era nuevo, lo que pasa es que se utiliza poco. Sí. Qué buena noticia, ¿cierto? Se reconoce finalmente la violencia vicaria. Ahora, muchas veces se invisibiliza este tipo de violencia, ¿cierto? Como si fuera un conflicto familiar.
¿cierto? ¿Y por qué es importante reconocerla, darle nombre específicamente? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? A tu juicio. En general, todos los fenómenos sociales y en particular los fenómenos de violencia son fenómenos complejos. De hecho, la violencia vicaria es como hacerle zoom a la violencia intrafamiliar y a la violencia de género. Es una subclasificación. Exacto, porque es una manifestación de la violencia de género. Después ahondamos en eso porque siempre también hay una confusión ahí. ¿Y por qué es importante nombrar los fenómenos? Porque en la medida que nosotros nombramos los fenómenos, podemos reconocerlos, podemos definirlos, caracterizarlos y podemos medirlos y podemos así tomar acciones concretas para, en el caso de la violencia, erradicar estas manifestaciones sociales complejas que dañan no solamente a la familia, sino que a todo el tejido social. Es real eso, porque en la medida que hay más conocimiento, como pues, la violencia vicaria, por ejemplo, o otros tipos de violencia de género, por ejemplo, el gaslighting, siempre me acuerdo yo de eso, porque escuché a mujeres diciendo, a mí eso pasaba, no tenía idea que tenía nombre. Y probablemente a personas que estén escuchando hoy van a decir, no tenía idea que lo que hace el papá, ¿cierto?, de mis hijos o hijas, se llama violencia vicaria y es un tipo de violencia. Y sabes que y también los hombres y mujeres adultos hoy pueden también empezar a hacer un flashback y decir, wow, yo sufrí violencia vicaria. Como niños. Como niños. Sí, claro, que también es algo, es que ese es el tema. Hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, menos conocimiento había y sí se daban estas cosas. Entonces hoy en día es importante reconocerlo, como dices tú. ¿Qué tan frecuente es en Chile? ¿Qué señales de alerta debería reconocer una persona en el entorno para poder identificarlo? Mira, la última estadística de la Red Chilena en contra de la Violencia de Género estableció que 7 de cada 10 denuncias de violencia intrafamiliar la deducen las mujeres, indicando que los agresores son hombres. Si a ese dato nosotros le aplicamos este conocimiento que hay de que hay una correlación casi perfecta entre violencia de género y violencia vicaria, o sea, es decir, cuando hay violencia de género casi siempre hay violencia vicaria también, ahí podemos decir que son muchos los casos que también se da la violencia vicaria. Ya. O sea, porque hay una correlación. Ese es un estudio que hizo Porter y Yaranay Pérez Angulo de la Facultad de Psicología acá de la U de Conce respecto a violencia vicaria. Y ellas determinaron en su estudio que había una correlación casi perfecta entre violencia de género y violencia vicaria, y entre violencia de género y violencia institucional había otro tipo de correlación, no tan perfecta como la otra, pero también se daba. Y qué interesante es esos estudios y esa información. Ahora, 7 de cada 10 denuncias, o sea, 7 mujeres, 7 de cada 10 denuncian. Pero en general cuesta, y de hecho cuesta en general, ¿cierto?, la denuncia por violencia de género. Y en este tipo, estoy imaginando, si ya es difícil reconocerlo, ¿cierto?, identificarlo, más difícil va a ser llegar a la denuncia, porque muchas veces también hay manipulación, hay vulneración, cuesta a la mujer identificar, esto mismo que yo mencionaba, el gaslighting, un poco es idea tuya, estás loca, no es así, ¿cierto? Y todo eso se entremezclan, ¿cierto?, estos tipos de violencia. Mucho. De hecho, en la Fundación Antonia, donde soy voluntaria, el modelo de atención es justamente con apoyo psicológico, porque las mujeres, para poder enfrentar un proceso judicial, primero tienen que estar mucho más fuertes desde el punto de vista psicológico. Y cuando tú mencionabas las alertas, las red flags, justamente las mujeres víctimas de violencia, que es una violencia sistemática, en el fondo esto no es un hecho de violencia aislado, es una violencia sistemática, presentan problemas de tipo psicológico, presentan depresión, presentan ansiedad o están con un estrés postraumático, y eso las baja sus habilidades materno-filiales también. Entonces el típico de que, no, ella está loca, no puede cuidar a los hijos, si no lo vemos con perspectiva de género,
cometemos un gran error porque justamente el efecto de la violencia es disminuir las habilidades parentales. Claro. A propósito de eso, vi recién, hace poco, una publicación de la Mane Suet, la actriz, ¿cierto?, chilena que está en disputa por el cuidado personal de su hijo, y vi la noticia en realidad a raíz de una publicación de ella, y me acordé de lo que íbamos a hablar, porque decía que un padre en el fondo que daña a la madre y que daña a través de sus hijos, también le está haciendo daño a su hijo. Que en el fondo el afectar a la madre, el disminuirla, vulnerarla, afectar su autoestima, y todo eso también trae como una consecuencia psicológica en los hijos. Totalmente. De hecho, dentro de lo que tú estás diciendo, tiene una clasificación, y es la violencia vicaria indirecta, que tal vez los niños no son víctimas directas del maltrato, pero ya en la medida que su madre está viendo afectadas sus facultades para maternar, están siendo dañados. Claro, es indirecto, pero se afecta igual. Y hay una serie de situaciones, no sé si podemos dar ejemplos, para ayudar un poco también a identificar esta instrumentalización de los niños. Es como decirle cosas a los niños de la madre, o que dame un ejemplo de una situación. Bueno, tenemos los típicos terribles, o sea, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, el no pago de las pensiones alimenticias, negligencia, y lo que tú mencionas, que es hablar mal de la madre o de los familiares de la red materna, es violencia vincular. Ya, sí. Claro. Y finalmente se puede provocar una alienación parental, incluso si es que en el fondo... A mí no me gusta ese término porque se lo inventó un sujeto ya de apellido Gardner, que era un pedófilo, y que lo inventó. No nos gusta. No nos gusta. Entonces. Lo inventó este falso síndrome de alienación parental, le digo yo. ¿Y por qué es falso? Lo inventó porque no tiene ningún sustento médico. Nada, no es un síndrome. No existe. No está no está en el DSM. No está. Lo inventó en los años 80 para blindar en el fondo a los hombres que eran acusados de abusos sexuales contra sus hijos. Claro, y en el fondo decir que esto era un invento. Decir que era un invento de la madre, y en el fondo no se investigaba eso, y el castigo era justamente que le quitaban la custodia a las madres. Toda una estructura terrible que ha encontrado eco en muchos países, y que siempre hay que estar alerta, porque yo digo, a ver, yo no estoy de acuerdo con per se invalidar ningún relato. Lo que corresponde es investigar con apertura de mentes los relatos que se digan en un tribunal. Pero con este síndrome, en el fondo per se, se invalidaba el relato de la madre y del niño. Porque en el fondo no es que están alienados, en el fondo no, invalidado completamente. O sea, en el fondo lo correcto aquí sería señalar lo que tú dices, que es violencia vincular. En el fondo estoy generando una violencia a través de los vínculos. Claro, eso es un tipo de violencia vicaria. Otra que me gustaría mencionar, que es súper común, que es la violencia judicial. Una alerta roja cuando estamos en presencia de estas situaciones es cuando uno ve la carpeta del Poder Judicial y la mujer tiene 1000 demandas en contra de todo lo que se te puede ocurrir. Sí, proteccional, VIP, todo. Entonces, cuando tú ves que hay un montón de demandas en su contra, ya se está utilizando el sistema judicial para bombardear a esta mujer y reventarla. Claro. Eso es una alerta también. Sí, porque digamos que si bien los tribunales obviamente sirven para resolver los conflictos, ¿cierto? Pero también desgastan, pues es un desgaste familiar estar sometido a un proceso. Entonces, claro, están bombardeados con miles porque sí. Exacto. Y pasa mucho, que se acusa a las madres de vulneraciones. Todo, de vulneraciones, de un montón, es terrible. Para ir terminando el bloque, ¿por qué crees tú que cuesta instalar este tipo de conceptos acá? No sé si en Chile o en el mundo, desconozco, no sé, pero cuesta instalarlos, cuesta como... Porque te digo, me sorprende el desconocimiento. Uno, obviamente, por nuestra profesión, conocemos el concepto,
pero en general es algo que todavía no está instalado, que no se reconoce, que no, si tú se lo dices hoy en día a una mujer que está en un proceso, por ejemplo, de divorcio, de separación, que hay vulneración, no tiene idea. Si tú le empiezas a contar los síntomas o las características, dice, sí, pero cuesta el concepto. Hay un tema de cambios de paradigma, Yo creo que tiene que ver con la sociedad en que vivimos. Uh-huh. Siempre se asustan cuando decimos, pero estamos nosotros en un sistema patriarcal heterosis normativo. Claro. Y ya con el nombre uno dice, ya aquí está la Pati hablando la feminazi, ya. Claro. Y no es así. O sea, es un concepto de las ciencias sociales que en el fondo determina en simple que hay... Es un concepto objetivo, una definición objetiva, una caracterización objetiva de nuestra sociedad. Exacto, y que hay desigualdades. Y que lamentablemente las mujeres sufrimos de asimetrías de poder que llevan a la violencia, y eso puedes verlo también como ejemplos en brechas salariales o lo que ha costado que haya conciliación en la vida familiar, laboral y personal, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya desde el hecho de que no reconocemos en que en nuestra sociedad hay desigualdades, y ahí ya parte mal la cosa. Partimos mal, y todavía nos falta mucho camino por recorrer en esos ámbitos. Hemos avanzado, pero a veces, de hecho últimamente estamos un poco retrocediendo a nivel mundial. Lamentablemente algunos líderes, ¿cierto? Como que dicen, esto pasó de moda. Esperemos que no sea así. El cambio climático no existe. Uy, sí, contingente. Hoy día en la ONU se dijo eso, el cambio climático. No, y en duros términos. Hoy sí. Pero la violencia de género sí existe. Sí existe. Y las asimetrías de poder sí existen. Y por eso hoy día estamos hablando de eso. Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a ir a la música. Mucho rock tenemos hoy día. Este es un clásico de los Stones, los Rolling Stones. Y habla precisamente de las tensiones y las presiones que enfrentan muchas madres en su día a día, recurriendo incluso a ayuditas muchas veces para poder sobrellevar la carga. Y nos conecta un poco con esta idea de cómo la sociedad muchas veces ignora el peso emocional y mental que vivimos las mujeres, especialmente cuando deben enfrentarse solas a problemas tan graves y a violencias de este tipo. Así que nos quedamos con Mother Little Helper, con los Rolling Stones aquí en Avoga Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Estamos aquí en Avoga Rock, seguimos hablando de violencia vicaria, pero antes de seguir hablando, yo les quiero decir que si usted quiere escuchar este programa o verlo nuevamente, vaya a YouTube, sí, busca Avoga Rock y ahí tiene todos los capítulos. Ahí saludamos a la cámara, Patricia. Pueden ver los capítulos, le dan like, ¿cierto? Y háganle clic a la campanita para que les recuerde. Y obviamente también estamos en Spotify, nos pueden buscar en radioudec.cl y en Instagram @avogarrock.cl. Continuamos hablando de este tema de la violencia vicaria, que lamentablemente existe, es urgente, cuesta hablar. Estábamos hablando con Patricia acá entre medio de la canción y cuesta hablar, como que ahora de a poco, ¿cierto? Cuando hemos avanzado en el tiempo y se genera esto de comunidad, de mujeres, de tribu, ¿cierto? Como que uno se atreve un poco más. Y hay que hacerlo, hay que conversarlo, porque así se ayuda a alguien más a identificarlo. Por eso también es importante que lo hablemos hoy. Y que hablemos, ¿cierto?, de este tema, porque alguien puede estar diciendo, me pasa, y es una ayuda. Uh-huh. Es una ayuda. No estás sola. No estás sola. Bueno, hablemos, ¿cierto?, de hoy, los vacíos legales o la respuesta institucional frente a esto. ¿Ya? Tú dices hoy, ¿cierto?, con la ley integral se reconoce. ¿Pero qué implica que se reconozca? ¿Qué pasa de aquí en adelante? Desde hoy, 2025, ¿qué ocurre hoy si alguien escucha y dice, yo estoy sufriendo violencia vicaria y quiero denunciar? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que hago? Wow, ahí se complica más la cosa. Mira, hay jueces que están súper metidos en el tema de incorporar en su análisis la perspectiva de género. Y eso tiene que replicarse y multiplicarse, pero hay gente que es parte del proceso judicial, ya sea jueces, consejeros técnicos, etcétera, etcétera, que no.
No. Y ese yo creo que es el gran problema, porque ahí empiezan a funcionar estos sesgos inconscientes, estos estereotipos de género y estos prejuicios finalmente en abordar las situaciones de violencia en contra de la mujer y en contra de niños, niñas y adolescentes, en donde afectan una mirada objetiva, una mirada con perspectiva de género para poder abordar la situación que es tan compleja y multicausal. Entonces, ¿qué tendría que hacer una mujer hoy día en términos concretos? En tribunales de familia existe un procedimiento especial que es por violencia intrafamiliar, en la medida que no constituya maltrato habitual, porque ahí nos pasamos a otra sede que es la de los juzgados de garantía penal. Y esa sede es compleja, porque para que haya una sentencia en el ámbito penal tiene que ser más allá de toda duda razonable. Entonces se complejiza ahí el tema cuando los estándares de prueba son muy estrictos. Y es duro para una mujer, porque en el fondo ¿está sufriendo violencia? Sí, pero tal vez ¿Lo puedo probar? No tengo pruebas suficientes, entonces es como, claro, no califico para el tribunal de familia, me voy al de garantía, no lo puedo probar, por lo tanto que me voy para la casa, o sea, eso es heavy. Y ese es un problema de nuestro sistema hoy día. ¿Ya? Entonces yo creo que claro, ahí requeriría como un cambio, tal vez que no pasaran estos como maltratos habituales al tema penal, sino que los abordara el Tribunal de Familia, porque hoy día el Tribunal de Familia podría tener más herramientas para abordar la situación. Y no tratar de sacarse, mira lo que voy a decir, no tratar de sacarse el casto, porque muchas veces, mira, voy a hablar desde mi experiencia como practicante. Medio calor. Sí, lo quiero decir, mira, no, voy a hablar desde mi opinión, mi impresión como practicante hace muchos años, ¿ya? No sé si eso ocurrió y por eso va a ser, pero en esos años me daba la impresión, desde mi inocencia postulante, ¿cierto? Que claro, como que ojalá la víctima dejara entrever que es habitual para derivarlo a garantía. Exacto, sí. Ojalá. Entonces, por eso te digo, no sé si es no creo que nadie no quiera hacerse cargo de esto, sino que puede ser falta de herramientas, o la ley es la que está fallando, o tal vez no deberían derivarse, porque pasa esto, que es muy injusto. O sea, exacto. Ya imagínate, digo, lo que cuesta. Hay estudios, ¿cierto?, de lo que se demora una mujer alguien que es víctima de violencia en denunciar, que es mucho. Como 8 años. 8 años, ya, imagínate. Logra hacerlo y llegas a un sistema duro, hostil, y que en el fondo te dice, tú te es habitual, lo siento, váyase a otra sede. Y allá te dicen, no lo puede probar. Ya, claro, y el problema es que en la sede de familia todavía tienes que discutir el cuidado personal, la relación directa y regular, los alimentos, etcétera, etcétera. Y se mezcla todo, entonces es un poco... Sí. Y el tema es que, claro, si uno interpusiera utilizar el procedimiento de violencia, en la sentencia definitiva el juez de familia tendría que regular todos los asuntos, los alimentos, el cuidado personal, la relación directa y regular, todo el tema considerando este fenómeno de la violencia. Pero no siempre se hace, Entonces... se ve por una parte, por un procedimiento ordinario, el cuidado personal y la relación directa y regular. Se ve por otra rama las vulneraciones de derechos, que van a ser muy frecuentes en esta situación. Y se ve por otro lado la violencia. Entonces estamos contando y tenemos como 3 causas paralelas. Y entre medio que se demoran y que la audiencia se tira para 6 meses más o para un mes más, 2 meses se reprograma y así van pasando el tiempo. Desgastante. Y sigues expuesta a violencia muy probablemente. Sí. En España lo han resuelto con que tienen tribunales especializados en violencia de género y ven todo. Ya, eso es un súper avance. ¿Y ha resultado? ¿Podría ser la solución, crees tú? Sabes que tienen los mismos problemas todavía en España, que es un tema social y cultural de que hay una generación hoy día en que no reconoce la violencia de género y cree que es una ideología inventada. Entonces estamos teniendo... Como el cambio climático. Claro, entonces están teniendo estos problemas como sociales o culturales en relación a los estereotipos. Pero yo creo que la solución, por lo menos judicial, es más acertada que tal vez la que tenemos hoy día. Ya, o sea, claro, es un avance. Sí, porque podríamos caminar hacia allá. Vas a ver el panorama general ahí. Y ahí, claro, y a ver, tribunales especializados también, me imagino que hay jueces especializados, hay una capacitación mucho mayor, no sé si como que se dividen en el estudio, porque acá hay cursos, efectivamente, pero cursos, no hay como
cuando van a la academia son todos jueces, ¿cierto? No es que como que tú digas voy a ser juez de familia y quiero súper especializarme. Es como independiente, cada juez lo ve. Por eso depende mucho de cada persona. Claro, depende de cada persona. Eso no debería ser. No, debería pues acá ser sí, más institucional. Exacto, debería haber una especie de exigencia si tú estás en un tribunal de familia, tener que yo creo que va a tener que ser porque Chile, al suscribir los tratados internacionales que ya mencionamos, se compromete con este deber de debida diligencia estricta en materia de violencia de género. Uh-huh. Y entre esas obligaciones, que es prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas, está también capacitar a todas las personas que tengan relación con los procesos judiciales, uh-huh, de rey a paje. Claro. Así que ahí tendrían que empezar a ser obligatorias estas capacitaciones. Sí, y más que yo digo una especialización, debería haber como... bueno, y ya que hablamos de la ley integral, ¿tú crees que esto ayuda? ¿Es como el escenario perfecto como para poder fortalecer y poder mejorar el escenario de las víctimas de violencia? Mira, yo empecé a ver este tema de violencia vicaria como en el 2021, uh-huh, y ahí no existía una norma expresa como la del artículo 5, inciso segundo de la 21.675. Uh-huh. A partir de la 21.675, lo bueno es que se reconoce legalmente, o sea, tú en tu demanda vas a poder poner el artículo, ya no se van a poder hacer nadie los lesos. Uh-huh. Y hay otra cosa súper importante que se considera a los niños y niñas y adolescentes como víctimas directas. Y eso que implica que tienen que abordar esta situación, y un efecto inmediato que cambia es que en la medida que se dicte una medida de cautelar a favor de la mujer, que sea abandono del agresor del hogar común, prohibición de las comunicaciones, etcétera, que son como las más alejar al agresor, en la medida que se dicten esas medidas cautelares, la regla general va a ser que se suspende la relación directa y regular, lo que antes no pasaba. No, entonces la mujer tenía esta medida cautelar a su favor, en que no podía acercarse al domicilio o al lugar de trabajo y todo, pero iba a buscar a los niños para la visita. Eso pasa mucho, y al final es como y ahí pasaban los conflictos más grandes. Claro, porque al final en ese tira y afloja de los niños, o sea, hay violencia contra los niños, hay contra la mujer. Sí. Qué bueno que eso se considera. Hoy día, algo claro, cambia. La regla general es que se suspende. Y eso es un avance importante. Sí, eso es un avance. Qué bueno que se reconozca. Quiero volver sobre algo que mencionamos hace un rato, que de la demora, ¿cierto?, de las mujeres en denunciar, y lo que hablabas un poco del tema, lo que pasa en España, y el tema social y el estereotipo. Pasa mucho, ¿cierto?, que muchas veces no se cree, ¿ya? Y dice, ay, que son falsas. Muchas son falsas, muchos son inventos de las mujeres contra los maridos. Y no quiero decir que no exista, pero me parece peligroso de repente que haya tanta fuerza en hablar de estas denuncias falsas cuando cuesta tanto denunciar. ¿Qué opinas tú respecto de estos movimientos incluso? De hecho, hay un proyecto de ley ingresado ahí en la Cámara de Diputados que buscaba sancionar las denuncias falsas en materia de violencia intrafamiliar. Si nos vamos a la estadística que mencionamos, eso claramente tiene nombre y apellido, o sea, es disuadir a las mujeres que denuncian. Uh-huh. Imagínate todo lo que cuesta denunciar para que más encima haya trabas en el acceso a la justicia, porque va a ser una traba el acceso a la justicia, claro, si interponen esto. Y por otra parte, ya existe un artículo en el Código Penal, creo que el 211 creo que ya sanciona a las denuncias falsas en materia judicial, en materia administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué sobrelegislar? Es porque estás buscando amedrentar a todas las mujeres que se atreven. Uh-huh. Y eso tiene un estereotipo de fondo, que es la mujer mentirosa, maquiavélica, que utiliza a los hijos para vengarse, etcétera, etcétera. Y es un estereotipo que está entre líneas en ese proyecto. Eso debería estar
¿Y existirán casos? O sea, ¿habrá un número? Porque en el fondo, como si no tenemos cifras, en el fondo, claro, cualquiera puede decir, no, es que son muchos los casos. ¿Serán tantos los casos efectivamente? Yo cuando estudiaba esto decía que entre un 5 y un 10% de las denuncias en general son falsas. Ya, pero en general, tipo de denuncia. De todo tipo de denuncia, de robo, de todo, de todo. Si te vas tal vez con el enfoque de género y sabemos todo lo que cuesta denunciar a las mujeres y a todo lo que se exponen las mujeres al denunciar, porque no es que te van a recibir con los brazos abiertos. Siempre está el que no te van a creer, es que es súper difícil el estándar de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no va por ahí la cosa. Claro, no es el camino. No es el camino. Hoy es complejo y pedregoso muchas veces este camino. Qué bueno que existan estos avances, estos pequeños avances, y hay que seguir conversándolo para poder hacer cambios en definitiva y poder llegar, ¿cierto? No sé cuánto se habrá demorado España en llegar a eso, no sé cuánto, pero en el fondo debería ser nuestro camino, el llegar a la especialización, llegar a soluciones como esas. Sí, yo creo que es el camino, la especialización y la apertura de mente. Yo creo que los cambios sociales son necesarios y van acompañados también con las leyes. Sí, pues van impulsando muchas veces. O lo uno o lo otro. Pero claro, pero cuesta. Yo creo que la solución es un poco para ayudar en el cambio a los niños a empezar desde tempranos a empezar a hablarle la educación. No sé si opinas. A mí no me gusta cuando se polariza este tema. Y una anécdota, yo comenté en alguna red social este proyecto de ley de las denuncias falsas. Y me llegaron un montón de mensajes, así, hate, claro, súper polarizado. Y yo creo que, ¿sabes lo que puse? Oye, esto está regulado, o esto está en el artículo no sé cuánto, y nada más, ese fue el comentario. O sea, tampoco fue nada radical. Entonces, en la medida que nos polarizamos, y eso pasaba en cualquier ámbito, no encontramos nunca el punto de equilibrio y los acuerdos. Claro, si nos ponemos como hombres contra mujeres. Es que eso no es el camino. No, claro. No, para nada. Esto es conciliemos, cooperemos, hagámoslo juntos. Y es como todos contra agresores. O todos luchando respecto de eso, de la violencia, pero no es unos contra otros. No. Porque quien sea, también hay violencia, ¿cierto? Puede también existir. También hay mujeres violentas, sí. O sea, eso nada es absoluto, pero sí tenemos que estar atentos a las estadísticas y por algo existe la protección especial a las mujeres porque son un grupo especialmente vulnerable, así como lo son los adultos mayores, así como son los niños adolescentes. Exacto. Hoy en día, personas que han discapacidades, y es equiparar la cancha, si al final eso se hablaba muchas veces, no se trata de estar en contra. Vamos a seguir escuchando música, seguimos con el rock más añejito. Esta canción refleja la soledad, la incomprensión y la rabia contenida muchas veces que se vive en silencio. En el contexto del tema que estamos hablando hoy en día, puede hacernos pensar en que estas emociones invisibles, ¿cierto?, de aquellas mujeres o de quienes atraviesan estas situaciones de violencia y que rara vez son vistas o comprendidas con profundidad. Así vamos a quedarnos con The Who y Behind Blue Eyes, aquí en Evoca Rock. Qué buena canción, buenísima, sí, para estar relajada, pero para reflexionar, ¿cierto?, después de lo que hemos conversado. Yo creo que te quiero llevar más allá de lo legal. Hemos hablado, ¿cierto?, de lo legal, hemos hablado de concepto, pero hay que tomar un poco lo que terminamos en el bloque pasado, ¿cierto? Más allá de lo legal, la violencia vicaria refleja patrones culturales. El control, el castigo hacia la mujer a través de los hijos, la perpetuación del machismo. Entonces, si bien los cambios legales ayudan, es cierto que el cambio social es el profundo y es el que va a empujar
a que lo otro se aplique, porque finalmente, como tú decías, si no hay un cambio de todos, no solamente de los hombres, de las mujeres, de las instituciones, de las personas que están detrás de las instituciones, y es mucho el cambio. ¿Cómo partimos? Pues yo te decía antes, los niños, ¿cierto? Enseñarle, pero ¿por dónde partimos? Porque a veces se ve tan difícil, se ve súper difícil, porque uno sí escucha hace un tiempo ya, ¿cierto? Que se habla de violencia de género, que se habla de equidad. Claro, hemos aprendido un poco, pero muchas veces parece de la boca para afuera. Cuesta. Cuesta. Yo, cuando empecé a meterme en estos temas, que ahí me hizo clic, mucho sentido todas las experiencias personales, desde mis ancestros a toda la vida, lo que empecé a hacer como ejercicio fue evidenciar los estereotipos de género que había en la publicidad, en las películas, en la música, en las reuniones sociales. Evidenciarlos, decirlos en voz alta, mira, Peppa Pig, no sé, eso es un estereotipo de género. Claro, porque está siempre en la cocina lavando la loza, claro. O la mamá de Dexter, que siempre es la que tiene los guantes amarillos y que está lavando. Increíble. Entonces, o las canciones, un día hablando de una canción de Luis Miguel, y ¿cierto? La analizaban y era terrible. Bueno, yo una vez analicé con el apagón. Te morí, o sea, ya, violencia sexual. Claro. Okay. Bueno, eso empecé a hacer como ejercicio en mi casa. Ya, pero así como, pero con tus hijos, con tu familia. Con mis hijos, con mi familia. A veces me odian, sí. Así como basta, mamá. A veces me canso también. Sí, claro, de repente es como ya. Sí, chao, no es mi lucha. La latera. Pero sí, yo creo que si todos hacemos eso, es como el granito de arena que va a ser la playa entera. Sí. De a poco. Es como de a poco. Y uno se cansa, pero hay que volver a hacerlo. Claro. Y también un poco entender que es difícil, ¿eh? Yo creo que, como dices tú, sí, a lo mejor hay que insistir, pero también entendiendo que a lo mejor es difícil el cambio y es de a poco, pero no hay que dejar de hacerlo. Claro, y también saber con quién. O sea, si yo también me voy a topar con una muralla, no voy a gastar mi energía en esa muralla. Sí. Eso también, como cuidarse uno también. Oye, y delante tú hablaste de esta sociedad patriarcal. Heterosis normativa. Heterosis normativa. Definición sociológica, sí. ¿Cierto? Ya. Y del machismo también. ¿Cómo influye esto, cierto, que persista esta sociedad patriarcal, el machismo, y la idea de los hijos como propiedad del padre o de la madre? Porque por ahí viene un poco, es como, oye, y eso genera un poco el conflicto muchas veces. Ese hijo es mío. Claro, el hijo es mío. Yo te lo arriendo porque de repente pasa eso. Es como, si yo no lo veo, no pago. Porque pareciera como que si los hijos fueran un arriendo. Señor, usted no lo arrienda. Es distinto la pensión de la relación directa y regular. Porque pasa mucho eso. Es que si tú no me lo pasas, yo no pago la pensión. Claro. Sí. Bueno, yo creo que hay que reconocer a los niños, niñas y adolescentes como seres completos, como titulares de derecho, como personas. Yo en realidad reconozco como todos los seres sintientes. Ya. Yo para mí hay seres sintientes porque también los animalitos son seres sintientes. Sí. Más allá todo tiene su energía también. Ese es otro tema. Vamos a ir para allá. Pero los niños, en general, niños, niñas y adolescentes, o sea, son personas. Tú no puedes disponer de una persona. Todos tenemos derechos humanos, derechos fundamentales. Yo creo que el interés superior del niño tiene que estar por sobre los intereses particulares de ambos padres, padre o padre. Eso da mucha pena cuando uno está en tribunales y en estos conflictos. Es como que se saltan todo ese interés superior del niño. Cuesta entender, porque es como, mi derecho a verlo. No, señor, es el derecho del niño. Es el derecho del niño a verlo. Y eso en la medida que te haga bien. Claro, si no, que te no. sume. Claro, si no, no. Sí. Oye, ¿qué rol juegan para ti los colegios, los profesionales de salud, las redes de apoyo en esta detección temprana de violencias que afectan a los niños directamente? Y ahí se hace súper necesario estos temas de prevención y educación en temas de perspectiva de género y en temas de violencia en general, de violencia de género, de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, porque también hay situaciones
que podrían detectar tempranamente como la sintomatología. Ya. Por ejemplo, en un niño, si tú lo ves ansioso o lo ves depresivo o sabes que antes o después de una visita tiene dolorcitos de guata o de cabeza, manifiesta ya sea físicamente o sí, su cuerpo somatiza de alguna manera. A veces ahí, está con alergia, es increíble sí, cómo el cuerpo se manifiesta. Sí, yo creo que ahí hay que estar atento y ahí hay que empezar a indagar qué está pasando. Ya, y eso de todos lados. Y eso en el es fondo. de todo, porque eso es del colegio, o sea, los niños pasan 5, 6, 7 horas en el colegio. Entonces, qué importante estar atento a cómo están los niños. Y las redes de apoyo también, pues muchas veces cuando están con otros familiares, muchas veces se calla sobre todo, no sé, generaciones a lo mejor anteriores, entonces, callar, el silencio un poco, esto de para no ser problema. Sí, hay que hacer problema. Hay que hacer ruido. Hay que hacer problema cuando uno ve algo que no corresponde. Sí, es mejor la catarsis, creo yo, que esconderlo debajo de la alfombra. Sí, y cuesta, pero en el fondo, porque la gente tiende como a mantener el statu quo, pero si algo que está mal, porque la consecuencia en los niños puede ser tremenda a futuro. Sí, bueno, ahí están los consumos problemáticos de alcohol, de droga o las conductas sexuales sin autocuidado, son baja autoestima, son todas cosas que han estudiado los psicólogos, sí, por las tasas de suicidio, entonces están relacionados. Por eso cuando decimos la violencia no es solo dentro de la familia, si es para todo el tejido social, estamos todos interconectados. Sí, lo hablábamos, mira, cuando hablamos sobre bullying, la invitada decía que a veces uno dice como, es el problema del niño, como que no es mío ni del vecino. Oye, pero un niño que sufre violencia, que es vulnerado, va a ser un adulto con problemas. Sí. Y que afecta a su entorno laboral, su familia nuclear y su familia que crea, ¿cierto? Y como dices tú, toda la sociedad finalmente. Sí. Entonces no es un problema del vecino, sino que es de todos finalmente. Es de todos. Complejo. Delante hablamos, me dijiste que en España, es cierto, teníamos hay mejoras, ellos habían avanzado. ¿Hay otros países en los que nosotros podríamos mirar como para poder basarnos, poder decir, hoy podríamos seguir esta ruta? Si al final no inventemos la rueda, hay alguien que ya siguió el camino, tratemos de imitar lo bueno. Mira, en Argentina también estaban bien avanzados con las leyes de violencia integral y todo. Bueno, ahora se ha visto como un retroceso. Sí, estaban. ¿Qué eso es lo que no tiene que pasar? Pues, si en el fondo yo digo, a ver, estos derechos o estas nuevas igualdades o equidades no tienen que perderse porque se cambia un gobierno A, B, C, D o H, claro, lo mismo. Se han ganado... Son derechos fundamentales. Claro. Son inherentes a la persona humana. Entonces... No debería retrocederse. No debería retrocederse, eso es peligroso. Sí, y esperemos, ¿cierto?, que no pase lo de Argentina en otros lugares, no siga pasando esta sensación, lo que te decía yo, que de repente, que yo lo he escuchado, uno lo escucha de repente, que es como que esto va pasando de moda, como si fuera una moda luchar contra la violencia. No, pues no es una moda. No es una moda. Bueno, y finalmente como un mensaje, porque quiero que pasemos a hablar de tu otra... lado B. El lado B, o el lado A. Sí puede ser. ¿Con qué mensaje nos podemos ir quienes están escuchándonos ahora? Yo creo que es como abrir los corazones de hombres, de mujeres, de familias, para sacar... todo lo malo, toda la violencia, toda la ira, toda la frustración que existe, porque finalmente yo creo que la violencia es un fenómeno que parte de ese individuo que está desequilibrado, que bueno, yo te decía, yo como que clasifico en todos, o sea, claro, todos somos productos del sistema en el que nacimos, que es este sistema patriarcal heterosis normativo. Pero tenemos la capacidad de darnos cuenta de que no está bien, de que no es equitativo y que podemos hacer cosas y accionar para tener una sociedad de verdad más justa, más feliz para todos. Claro. O sea, si todos hacemos ese clic, yo creo que vamos para mejor. Vamos avanzando. Ese es como el mensaje, hagamos el clic, la conciencia. Claro.
Tratar de reflexionar, darle una vuelta más. Sí. Ahora lo mismo, si alguien va para su casa y escuchó y no está de acuerdo, pues no lo entiende. ¿Por qué no estás de acuerdo? Claro, eso. ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Por qué me enoja? ¿Por qué yo digo, ay, estas mujeres que hablan de cera? Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué darle un poquito una vuelta? Sí, el sentir, ¿sabes qué? La otra vez conversamos, lo de la inteligencia artificial ya va a ser todo mejor que nosotros, pero hay algo que no puede, que es sentir. Entonces, eso es nuestro plus. Y eso es una buena reflexión. Y a propósito de reflexión y de sentir y de mejorar, yo quiero irme a este lado. Cuando te presenté, magíster, ¿cierto? Pero creadora y fundadora de Abogada Consciente. No es común encontrar abogados que integren una mirada, ¿cierto?, espiritual a la práctica profesional. Yo creo, cuéntame un poco de eso y cómo influye esta visión en la vida de abogada, pues. ¿De qué se trata esto de Abogada Consciente? Bueno, es que yo soy sanadora pránica, soy gemoterapeuta, soy terapeuta del oráculo de la energía personal y todos esos saberes yo decía, pero tengo que... han sido adquiridos a lo largo de la vida para sanarme, para autocuidarme. Claro. Pero también sirve para cuidar a otros. Ya. Entonces siempre así como el consejo de, oye, esta piedrecita te haría bien, o date buena. un bañito de agua con sal si estás muy cargado, o quieres saber algo como herramienta de crecimiento personal, léete el oráculo. Eso es algo que hago también. Y también empatizar también, el verle este lado, tal vez en esta visión espiritual de problemas que muchas veces se ven con esta frialdad de las leyes o de las normas. Un poco, ¿cierto? La espiritualidad sirve integrarlo con el derecho. Sí, cuando uno tiene una sesión 1 a 1, por lo menos con el oráculo, entregas la sabiduría que es del oráculo, no es mía. Yo soy la facilitadora nomás. Pero estás sintiendo que estás entregando una herramienta y un mensaje potente para esa persona. Y eso me gusta porque también lo siento cuando hago una asesoría legal, pero también lo siento con esto. Entonces, también hay un cambio de energía. Se cumple el objetivo de ayudar a otro. Que yo creo que todos los que estudiamos Derecho también tenemos eso. Algunos se les ha dormido un poco esa conciencia social. Siempre digo, nosotros somos licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Yo siempre digo eso. Sí, me gusta que coincide mucho, porque las comunicaciones es lo mismo, y por lo mismo te pregunto, ¿qué pasa con el gremio? Porque el gremio de la abogacía, de repente, el gremio leguleyo es como que un poco serio, cada vez menos, y las redes sociales han ayudado en eso, pero de repente es como que, pero... Te chasconéate. Sí, ¿no? Por eso te digo que bueno, ¿cómo ha sido eso? ¿Te costó decir, oye, yo soy abogado consciente y la queso? ¿Y qué tanto? Que no me importó nada. Fantástico. Sí. Qué bueno, ese es el camino, pues. Sí. No me importó nada. Sí, además que hay gente que, la Pati se volvió loca. Claro, así como que, pero ¿cómo hacer una abogada con piedritas? Pero lo encuentro fantástico, pues al final somos personas integrales. No solo somos la profesión, sino que somos mucho más. Sí, totalmente. Así que, oye, muy agradecida, Pati, de que hayas estado aquí en Aboga Rock, súper invitada para otro programa, agradecida de lo que nos viniste a contar y a ilustrar y a educar, y nada, pues, te queda una tarea que es presentar la canción. Yo voy a agradecer ahora por la invitación. Me encantan estos espacios porque yo sé que vamos a llegar a algún alma. Sí, pues alguien que escuche y diga, me hizo sentido, sí. Y yo quiero poner un tema. Ya, muy bien. Esto es Corazones Rojos de Los Prisioneros. Y elegí esta canción porque habla de la violencia estructural. Este sistema patriarcal heterosis normativo que creemos a veces que es algo normal y que hemos naturalizado. Y no, tenemos la posibilidad de cambiarlo, y yo creo que todas estas corrientes y todos los grupos y todas las leyes que benefician a la equidad de género están haciendo ese cambio y ese trabajo. Y hoy día aquí algo se hizo. Muy bien, excelente. Y nos quedamos con una tremenda canción de un grupo chileno, ¿cierto? Y eso, hoy aprendimos que no basta con las leyes, necesitamos un cambio cultural, social e institucional. Nos quedamos con Los Prisioneros, Corazones Rojos, de aquí en Aboga Rock.